Cuando tenía 12 años, mi mamá acababa de empezar a confiar lo suficiente en mí como para dejarme solo en casa. Así que esto tuvo que ser cuando tenía 12. Vivimos en un pueblo pequeño, pacífico y normalmente seguro. Calles tranquilas, patios espaciosos, vecinos amables y un encantador pueblito con un montón de tiendas y restaurantes. Realmente no es un lugar en el que tengas que mirar por encima del hombro por la noche si caminas solo ni nada de eso. Simplemente se siente seguro, lo cual es parte de la razón por la que mis padres confiaron en dejarme solo a una edad tan temprana. Todavía vivo con mis padres hoy en la misma casa. La noche en cuestión fue un fin de semana. Mis padres me dejaban solo en casa por la noche. Cuando éramos muy pequeños, mis abuelos cuidaban a mi hermana mayor y a mí. Pero como mi hermana no estaba en casa por alguna razón, y como yo ya tenía la edad suficiente para quedarme solo, mis padres decidieron confiar en que estaría solo. Mis padres nos tuvieron jóvenes, así que siempre han sido un poco más activos en el sentido de que a menudo viajaban o salían los fines de semana con sus amigos. Me dejaron algo de dinero para pizza para la cena. Era la noche ideal para un niño de 12 o 13 años. Casa para mí solo, videojuegos toda la noche y pizza para cenar. Cuando era niño me obsesionaban los videojuegos de James Bond. Así que estaba jugando un juego llamado Nick Fury, como en mi tercera partida en la PS2. Después de terminar el juego otra vez, decidí pedir la pizza. Había una pizzería cerca de nuestra casa llamada Giannis. Llevan años cerrados, pero era una de las pizzerías de confianza de mi familia. Pedí una pizza normal. A los 12 años, podía comer fácilmente 3 porciones yo solo. Mi mamá me dijo que envolviera las porciones sobrantes en papel de aluminio y las pusiera en la nevera. Cambié de disco a otro videojuego mientras esperaba la pizza. Y cuando finalmente sonó el timbre, bajé corriendo con el billete de 20 pesos que me habían dejado mis padres. Mi mamá me dijo que diera 4 pesos de propina. La pizzería estaba a como 3 cuadras. Así que, honestamente, no era una mala propina, especialmente para la época. El repartidor era un tipo de unos 30 y tantos años, aunque se veía un poco rudo, como si tuviera una barba realmente larga y asquerosa. También llevaba gafas y un gorro de camionero negro. Le entregué los 20 pesos y pedí el cambio exacto. Mientras me daba la caja y contaba el cambio, me miró y luego miró más allá de mí hacia la casa y dijo, ¿estás solo aquí? Supe que era una pregunta extraña y espeluznante y mis padres me habían enseñado a desconfiar de los desconocidos. Le dije que mis padres venían de camino a casa. Una respuesta estúpida en retrospectiva. Podría haber dicho simplemente que no, pero sabía que preguntaba porque, ante todo, no había coches en la entrada y además un niño estaba aceptando la pizza en la puerta en lugar de un adulto. Después de que me dio el cambio, cerré la puerta. Comí en la cocina, probablemente 3 porciones, y luego envolví el resto y las puse en la nevera. Volví arriba y jugué a mi otro juego de James Bond para PS2, Agent Under Fire. Me gusta menos que Nick Fury, pero seguía siendo bueno. Pasaron horas jugando. Serían probablemente las 11 cuando volvió a sonar el timbre. Naturalmente, pensando que eran mis padres, bajé corriendo a la puerta. Dije por la puerta, mamá, papá. Pero una voz desconocida al otro lado dijo, oye, necesito ayuda. Dijo que necesitaba usar un teléfono. Pregunté, ¿quién es? Y él repitió que solo necesitaba usar un teléfono. No quería asomarme por la ventana porque, sinceramente,
estaba asustado. Decidí subir y hacer caso omiso. Sabía por sentido común que abrir esa puerta sería una idea horrible, horrible. Estaba subiendo las escaleras, que están directamente frente a la puerta principal, cuando el hombre fuera golpeó la puerta, y lo oí decir: «Espera, por favor. Necesito ayuda». Lo que eso significaba era que me había visto. Me estaba mirando a través del cristal en la parte superior de la puerta. Me di la vuelta y, aunque estaba oscuro en el porche, todavía podía ver la silueta de la cabeza del hombre. Aunque no podía ver sus ojos, era obvio que me miraba fijamente. Corrí arriba y fui a la habitación de mis padres. El único teléfono de la casa que estaba arriba estaba en la habitación de mis padres. Así que fui al teléfono inmediatamente y llamé al móvil de mi mamá. A esa edad no me sabía el número de mi papá. Mi mamá contestó el teléfono, probablemente después de haber tomado algunas copas de vino, y luego le dije que había alguien en la puerta pidiendo entrar. Ese comentario probablemente la espabiló al instante. Recuerdo que su tono cambió drásticamente y sonó mucho más fuerte y preocupada. Me hizo algunas preguntas. Primero, si había respondido al hombre o si de algún modo le había dado a entender que estaba solo, y dije la verdad y le dije que sí. Me preguntó quién era. La mamá cada vez sonaba más preocupada. Me preguntó si por alguna razón alguien sabía que yo estaba solo y de inmediato pensé en el repartidor de pizza. Le dije que el repartidor me había preguntado si estaba solo y en ese momento el timbre sonó 2 veces más. Le dije a mi mamá, en pánico, que el tipo no se iba. Mi mamá me dijo que me quedara en su habitación y mantuviera la puerta cerrada con llave. Dijo que estaban llamando a la policía. Mi mamá me mantuvo en línea con ella en su teléfono mientras llamaban a la policía usando el teléfono de mi papá. Tuvieron que salir del restaurante en el que estaban para poder hablar mejor. Era una noche de verano. Las ventanas estaban entreabiertas para dejar entrar aire en la casa. Y a través de la ventana de mis padres oí la verja de un lado de la casa que da al patio trasero abrirse. Se abrió de forma muy discreta y suave. Le dije esto a mi mamá y ella seguía diciéndome que me quedara quieto, que me quedara en su habitación y apagara las luces. Dije en voz baja al teléfono: ¿y si intenta entrar por la ventana del salón? Mi mamá me dijo que dejara de hablar y esperara a la policía. Ella continuaba hablando por teléfono, dándome actualizaciones de la policía y su tiempo estimado de llegada, recordándome además que no hablara. Empecé a calmarme un poco cuando oí el inconfundible sonido de pasos abajo. Pasos de alguien dentro de la casa merodeando. Susurré esto en pánico a mi mamá y la oí gritar algo al otro teléfono a la policía. Probablemente algo como: «El hombre está dentro de la casa. Apresúrense». Mi mamá me dijo que me escondiera debajo de la cama y esperara allí. Para mí, yo de 12 años, fue el momento más horrible e irreal de mi vida. Lo único que me hacía sentir relativamente protegido era el tin cerrojo de la puerta del dormitorio de mis padres. Oí pasos subiendo las escaleras. Las escaleras están junto al dormitorio de mi hermana y el mío en el pasillo. El dormitorio de mis padres está más al fondo. Los pasos se esfumaron por unos momentos. Supongo que el intruso estaba registrando nuestros dormitorios. Mi mamá me dijo que la policía forzaría la puerta y que no me moviera hasta que estuvieran dentro. Oí los pasos en el pasillo venir hacia esta puerta hasta que llegaron a la puerta del dormitorio y luego intentaron presionar la manija solo para encontrarla cerrada. Intentaron unas cuantas veces como si eso mágicamente fuera a abrir la puerta.
Luego hubo un golpecito leve en la puerta. Pero la persona al otro lado no habló. Intentaron la manija una vez más antes de que oyera los pasos caminar por el pasillo, luego bajar las escaleras, y se desvanecieron más profundo en la casa. Hice todo lo posible por no estallar en lágrimas todo el tiempo. Ni siquiera susurré nada en el teléfono porque tenía demasiado miedo de hacer el más mínimo ruido. Mi mamá finalmente me dijo que la policía ya estaba allí, pero que me quedara. Esperaba oírles derribar la puerta, pero en cambio oí de repente múltiples pasos pesados y a un hombre gritar mi nombre, identificándose como policía. Les oí subir las escaleras y mi mamá me dio permiso para abrirles y desbloquear la puerta. Había 2 oficiales arriba cuando abrí la puerta y luego 2 más abajo. No tuvieron que derribar la puerta principal porque la puerta trasera estaba completamente entreabierta. La ventana corrediza trasera también estaba deslizada completamente abierta, que claramente fue el punto de entrada original. Tuve que hablar con la policía y contarles todo lo sucedido, incluyendo mi sospecha del repartidor de pizza mientras mis padres escuchaban por teléfono. Ellos venían de camino a casa, y cuando llegaron ya solo quedaban 2 policías en la casa. Con el informe policial incluyendo una nota sobre el repartidor de pizza, dijeron que harían su investigación. Mis padres me llevaron a Gianni's Pizzería la noche siguiente y me pidieron que señalara al tipo si lo veía. Cuando no lo vi, preguntaron al gerente qué empleado coincidía con la descripción del repartidor que había dado. Dijo que sería Phil, que en ese momento estaba fuera haciendo una entrega. Tras explicar todo el escenario, dijo que de ninguna manera podía ser Phil y nos pidió que nos fuéramos del local. En resumen, mis padres hicieron una gran escena en la pizzería y dijeron que nunca volverían a darles nuestro negocio. Fuimos al coche y esperamos en el estacionamiento. Esperamos casi 1 hora y cuando nunca apareció, nos fuimos. Mis padres pensaron que fue porque el gerente llamó o mandó un mensaje al empleado, lo que hizo que no volviera, pero quién sabe. Mis padres contactaron con algunos abogados que al final no cogieron el caso por falta de pruebas sólidas, diciendo básicamente que sería una pérdida de tiempo. Al final, nunca volvimos a esa pizzería, y no fue hasta mucho tiempo después que mis padres se sintieron seguros de dejarme solo en casa de nuevo simplemente por este incidente. En última instancia, creo que fue el repartidor de pizza, o al menos alguien asociado con él, porque ¿quién más habría sabido que yo estaba solo esa noche? Cuando era adolescente, mis padres y yo nos mudamos de California a una zona aislada en el norte de Idaho. Mis padres acababan de jubilarse y habían construido la casa de sus sueños en lo profundo del campo. No teníamos vecinos a la vista, solo bosque. Bosque interminable y denso que lindaba con tierras de parque nacional y terrenos de tala de una fábrica de papel. La casa era enorme. 2 pisos, un gimnasio, un bar completo y sala de billar, y un auténtico cine en el sótano. Era el tipo de casa con la que la gente sueña. Remota, tranquila, perfecta. O eso parecía. Salía con mi novia del instituto en esa época. Una noche, mientras mis padres salían a cenar al centro, la invité a venir a ver una película. Estábamos completamente solos. Abrí una cerveza. Era menor de edad, pero pensé que a nadie le importaría, y bajamos a la sala de cine a ver Gladiator. Todo empezó normal. Pero en algún momento hacia la mitad de la película, quizás cerca de la medianoche, algo cambió en mí. De la nada, me invadió esa sensación de lucha o huida. Era como si mi cuerpo percibiera algo que mi cerebro no podía ver.
El corazón me latía fuerte y no dejaba de mirar las ventanas descubiertas detrás de nosotros que daban al bosque oscuro como la noche. No quería asustar a mi novia, así que lo guardé para mí. De hecho, las cosas se pusieron un poco intensas entre nosotros durante la película, pero todo el tiempo no podía quitarme la sensación de que nos estaban mirando. No sabía desde dónde, pero lo sabía. Al terminar la película, la acompañé hasta su coche. La casa volvió a quedar en un silencio total. Ella se fue y al volver adentro recordé que había dejado las luces del bar, la sala de billar y la sala de cine encendidas. Así que bajé otra vez. Apagué las luces de la sala de cine primero, luego me detuve. Mis ojos se dirigieron a la gran ventana que daba al patio trasero, y fue entonces cuando lo vi. El hombre parecía sin hogar. Pelo alborotado, ropa sucia. Pero lo que me dejó congelado fue su expresión. Tenía la sonrisa más grande y espeluznante que había visto, con ojos abiertos y clavados que parecían totalmente trastornados. Y en su mano tenía un cuchillo. Lo estaba golpeando suavemente contra el cristal una y otra vez. Al principio pensé que estaba alucinando. Retrocedí lentamente y fui al bar a apagar las demás luces. Esa habitación tiene una puerta corredera que también da al bosque. Pulsé el interruptor y vi con horror cómo el hombre caminaba con calma desde la ventana hasta la puerta, aún sonriendo, aún mirando. En ese momento, estábamos a menos de un pie de distancia, solo el cristal entre nosotros. No intentó entrar. No se movió en absoluto. Simplemente me observó. Subí las escaleras sin decir una palabra. Justo entonces, mis padres estaban entrando por la puerta. Les dije, creo que necesito ir a la psiquiatría o algo. Juro que acabo de ver a un tipo con un cuchillo mirándome fuera. Mi madre palideció. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Y sin decir nada, fue a la caja fuerte de las armas, cogió su rifle y salió a revisar la propiedad. Le pregunté a mi madre qué pasaba y ella dijo, ha habido algunos allanamientos en la zona. Un tipo que deambula por el bosque intentando entrar en las casas. La descripción que das encaja exactamente. Se llamó a la policía, pero no encontraron nada. Ninguna señal de entrada, ninguna huella, solo el bosque negro y frío. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Aquella noche, mientras intentaba dormir, oí un leve sonido de golpeteo debajo. Mi dormitorio estaba en el segundo piso, justo encima de la sala de cine. Sonaba como metal golpeando, tocando el cristal suavemente. Intenté convencerme de que no era nada. El golpeteo duró horas. Esto pasó noche tras noche durante semanas. A veces se detenía. Otras veces me despertaba a las 3 de la mañana y lo oía débilmente otra vez. Incluso pensé haber oído pasos en el tejado una noche. Revisé las ventanas, pero nunca vi a nadie. Aún así, no podía quitarme la sensación de que alguien me acechaba, me vigilaba. Luego llegó el invierno. Mis padres tuvieron que salir de la ciudad unos días, pero seguían nerviosos por lo ocurrido. Antes de irse, me dejaron una escopeta por si acaso. También teníamos un gran Rottweiler, el perro más cariñoso que te puedas imaginar, y totalmente silencioso, a menos que realmente hubiera algo allí. Una noche que estaba solo en casa, oí pasos lentos crujir en la nieve afuera, pesados y deliberados. El perro se puso en pie, con las orejas erguidas, y empezó a gruñir profundo y bajo junto a la puerta principal, y luego ladrar feroz, fuerte e incesantemente.
Él solo hacía eso cuando veía algo real. Me quedé en silencio. No quería que quien estuviera fuera supiera que yo estaba en casa. No me moví. Entonces vino el golpe. Lento, hueco y burlón. No contesté. Dormí con la escopeta a mi lado esa noche. Puerta cerrada, persianas echadas, perro a mis pies. A la mañana siguiente salí y vi algo que me encogió el estómago. Huellas. Huellas humanas frescas rodeaban toda la casa. Se detenían en cada ventana como si alguien intentara mirar dentro, buscándome. Seguí las huellas alrededor de la propiedad y finalmente se adentraron en el bosque. Las seguí quizá medio kilómetro antes de que empezaran a zigzaguear, desviarse y dar vueltas como si quien las hiciera intentara despistarme. Di la vuelta. Algo me dijo que era mala idea seguir. Esa noche el golpeteo volvió, esta vez más fuerte. Supe que era él. Desbloqueé mi puerta, cogí la escopeta y salí a la terraza del segundo piso. Encendí las luces antiniebla que iluminaban el patio trasero. Allí estaba. El mismo hombre, la misma sonrisa y los mismos ojos muertos. Sostenía otra vez el cuchillo, mirándome directamente como si pudiera ver a través de mí. Levanté la escopeta y grité, si no te vas, te meto una bala. No se movió ni pestañeó, solo me miró, sonriente. Disparé una advertencia al aire y por fin obtuve reacción. Dio un traspiés, luego retrocedió lentamente hacia el bosque, aún mirándome. Fue entonces cuando decidí soltar al perro. Bajé corriendo, abrí la puerta corredera y lo solté. Salió como un misil negro hacia el bosque, ladrando y gruñendo. Nunca lo había visto tan agresivo. Tenía un collar cuya señal controlaba hasta donde podía ir, así que no pudo alejarse mucho. Pero me gusta pensar que asustó a ese tipo para siempre porque después de esa noche nunca lo volví a ver. Esto ocurrió en marzo de 2022 durante las vacaciones de primavera. Estaba en mi segundo año de universidad. Mis amigos y yo, 6 en total, decidimos alquilar una cabaña en Carolina del Sur por unos días para desconectar. Sin clases, sin estrés, sin móviles. Se suponía que sería uno de esos viajes tranquilos en los que bebes demasiado, pones la música a todo volumen y tal vez haces recuerdos de los que luego te ríes. Éramos 4 chicos. Yo, Matt, Chris y Tyler, y 2 chicas, Jess y Sarah. Todos habíamos sido muy cercanos desde primer año. La cabaña que elegimos era ridículamente barata para su tamaño. 2 pisos, un porche alrededor, 2 baños, y anunciada como en terreno privado cerca de un lago. Estaba muy aislada. No había pueblos a millas a la redonda, rodeada de bosque. El dueño tenía un acento marcado y parecía raro cuando hablamos por teléfono. Solo dijo, no se adentren demasiado en el bosque. Hay cosas viejas allí. Pozos, cercas rotas, serpientes. No querréis perderos. Nos reímos. Pensamos que simplemente ponía un poco de encanto sureño espeluznante al viaje. Pero cuando llegamos, no fue divertido. El viaje duró una eternidad. El GPS falló 1 hora antes de llegar. El último tramo era solo de tierra y grava, apenas lo bastante ancho para un coche. Los árboles se hacían más densos cuanto más nos acercábamos. Cuando finalmente vimos la cabaña, todos nos quedamos en silencio. No parecía las fotos. Estaba más vieja y sucia. Las ventanas estaban polvorientas y algunas contraventanas colgaban de las bisagras.
Había un ligero olor afuera, como a basura vieja y madera húmeda. Lo descartamos y bromeamos. Dijimos que le daba carácter. Descargamos las cosas, elegimos habitaciones y empezamos a beber sobre las 7 de la tarde. La primera noche fue divertida. Hicimos una barbacoa, pusimos música con un altavoz Bluetooth y jugamos a las cartas. A las 11 refrescó, así que entramos. Entonces me llamó la atención lo oscuro que estaban los bosques. No quiero decir solo oscuro por la noche. Quiero decir total oscuridad. Las luces del porche apenas iluminaban unos pocos metros, y los árboles eran tan densos que parecía que presionaban desde todos los lados. Nada de insectos, ni viento, solo un silencio pesado total. Al final nos acostamos alrededor de las 2 de la mañana. Tenía una de las habitaciones en la planta baja, justo al lado de la cocina, pequeña, solo una cama y una ventana que daba al bosque. Sobre las 4:15 me desperté. Sin motivo, simplemente despierto como si alguien me hubiera pinchado. Me quedé un segundo, con el corazón acelerado. Entonces lo oí, tap tap tap. Al principio pensé que era la calefacción, pero luego se repitió. Constante, no metálico, no mecánico. Sonaba como dedos. Miré por la ventana y había un hombre allí. Estaba pegado al cristal, la cara casi tocándolo, piel pálida, pelo alborotado, sin camisa, solo miraba. Tenía la boca ligeramente abierta como si respirara por ella. Los ojos muy abiertos. No parpadeaba. No se movía. Simplemente estaba ahí y golpeaba suave y despacio como si intentara provocarme. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Luego el golpeteo se aceleró un poco. Susurré a Mar, que dormía en el sofá fuera de mi habitación. Le dije su nombre un poco más alto. Se despertó somnoliento, preguntó qué quería y solo señaló. Miró, vio al hombre y saltó de inmediato, tirando la mesa del café. Eso debió asustar al tipo porque cuando Mar encendió la luz del porche y salió corriendo, ya se había ido. Nos levantamos todos. Las chicas estaban aterrorizadas. Tyler intentó convencer a todos de que era algún borracho local que nos gastaba una broma. Chris dijo que quizá era un cazador perdido, pero yo sabía que era ese tipo que me miraba. No estaba perdido. Bloqueamos las puertas, colocamos el sofá frente a la gran ventana del salón y nos turnamos para vigilar unas horas. Nada más pasó esa noche. A la mañana siguiente salimos. Había huellas humanas descalzas, rodeando toda la cabaña. Se detenían en cada ventana, en todas, incluso la pequeña sobre la ducha de la planta alta. Eso debería haber sido suficiente. Deberíamos habernos ido, pero no lo hicimos. Fuimos tontos y tercos, y nos quedamos. La segunda noche empezó igual. Bebidas, música, hoguera, pero la energía era distinta. Todos miraban al bosque. Jess no bebía, y Chris llevaba su cuchillo de caza en el cinturón. Cuando por fin entramos, cerramos todas las ventanas y comprobamos las puertas. Sobre las 3:30 de la mañana, Mar fue a la cocina por agua. Se detuvo en el pasillo y me llamó. Me levanté y le vi de pie señalando. Había alguien en la cocina. El hombre de antes, pero esta vez estaba dentro desnudo. Tenía la espalda hacia nosotros, cubierta de largas marcas que parecían rasguños crudos. Estaba frente a la nevera, mirándola como si no supiera qué era.
Hacía un movimiento lento de balanceo como si estuviera meciéndose. Matt no habló. Simplemente retrocedió. Nos reunimos en silencio en la entrada del pasillo. Yo tenía una navaja de bolsillo. Sara tenía el fuelle del fuego. Chris agarró una pata de una silla que había partido antes intentado ser gracioso. Encendimos la luz. El hombre había desaparecido. La puerta trasera estaba abierta de par en par, pero no estaba forzada. No estaba rota. Simplemente estaba abierta. Nos fuimos 20 minutos después. Nadie discutió. Empacamos solo lo básico, billeteras, llaves, móviles, y condujimos por el bosque hasta que tuvimos señal para llamar al sheriff. Cuando nos encontramos con el agente en una cafetería fuera de la carretera, no pareció sorprendido. Preguntó si alguien había resultado herido, luego dijo, sí, hemos tenido problemas con gente ocupando esos bosques. No siempre están en su sano juicio. Intentamos explicar que no era solo un sin techo. Ese hombre nos observó, volvió 2 noches seguidas y tenía una llave o de algún modo entró. El agente simplemente asintió como si ya lo hubiera oído. Cuando mencionamos al dueño, su cara casi insinuó que conocía al tipo. El anuncio desapareció unos días después, completamente borrado de todos los sitios de alquiler. Nunca obtuvimos respuestas ni llamadas. Ni siquiera nos devolvieron la fianza. Pero esa cara, la forma en que me miró por la ventana, a veces todavía la veo cuando me despierto por la noche. No hablamos mucho de ese viaje ya. Pero que yo sepa, ninguno de nosotros ha vuelto a Carolina del Sur desde entonces.